que es la serie de la oración sacerdotal o intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a rogar que puedan tener su Biblia abierta, su libreta de anotaciones y puedan estar atentos a lo que el Señor tiene preparado el día de hoy. Voy a invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en Juan capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Recordemos, amada iglesia, que esta es la oración audible que Jesús realiza a su Padre. En las predicaciones anteriores nos hemos centrado en los primeros 5 versículos, donde Jesús ora por sí mismo, por su glorificación, y que la glorificación, hemos visto que la glorificación del Hijo se manifiesta en cómo el Hijo, cómo Jesús tiene autoridad para dar vida eterna a todos los que fueron y son dados por el Padre al Hijo. Además, en predicaciones anteriores vimos en qué consiste la vida eterna y que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Recordemos lo que dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y el día de hoy vamos a empezar a meditar en los siguientes versículos, en la siguiente, por lo tanto, en la siguiente sección de esta oración sacerdotal que va desde el versículo 6 hasta el versículo 19. Allí Jesús ora por los discípulos presentes. Allí los 11 discípulos, los 11 apóstoles que estaban ahí presentes, Jesús ora por ellos. Sin embargo, eso no es excluyente a que podamos recibir una enseñanza de ellos ahora en el presente. Y aquí, dentro de esta separación del versículo 6 al versículo 19, se puede hacer una subdivisión. Una subdivisión que parte del versículo 6 al versículo 8, que hemos leído el día de hoy, y desde el versículo 9 al versículo 19, que estudiaremos más adelante. Eso en cuanto a la configuración de esta oración. Pero exclusivamente hoy nos centraremos en el versículo 6, que está dentro de la subdivisión del versículo 6 al versículo 8, que acabamos de leer. Y le voy a invitar a que pueda colocar sus ojos en el versículo 6. La palabra de Dios dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Después en el versículo 8 dice: porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. 2 puntos a considerar con respecto a la obra de Cristo en estos 3 versos que hemos leído. Lo primero es que Jesús revela el nombre del Padre, del cual hablaremos hoy. Pero también Jesús revela las palabras del Padre, que hablaremos en otra predicación. Por lo tanto, el nombre y la palabra están unidos. El nombre y la palabra es la respuesta que Jesús da conforme a la pregunta que podemos hacernos: ¿cómo conocemos a Dios? Y Dios se da a conocer por medio del Hijo, y es el Hijo quien manifiesta el nombre de Dios y las palabras de Dios, para que tengamos esto en nuestro corazón y tengamos el mismo sentir y la misma reverencia que tuvo el salmista en el Salmo 138:2, cuando él dice: me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y esta parte me encanta del texto de este salmo: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Escuchó? El nombre y las palabras de Dios son tomados en gran estima por Dios mismo,
Dios engrandece su nombre y sus palabras. Ahora, podemos hacer la siguiente interrogante. ¿Cómo podemos saber verdaderamente si somos pueblo de Dios? Si somos escogido de Dios. Y la respuesta es porque hemos conocido su nombre y hemos conocido sus palabras. Hemos guardado su palabra. Y hemos guardado el nombre del Señor en reverencia. Por eso dice Jesús, he manifestado tu nombre, y ellos, es decir, los que estaban ahí, han guardado tu palabra. Y ahora Él nos dice a nosotros, he manifestado tu nombre en medio de la congregación, ¿y qué hacemos nosotros? Guardamos su palabra, obedecemos. Por lo tanto, lo primero que leemos en el versículo 6 es que Jesús está hablando a su Padre. Y Jesús le dice a su Padre, he manifestado tu nombre. Y ese es el título del sermón de hoy. He manifestado tu nombre. En griego, faneros ojo onoma. Y parece como si estuviera hablando en lenguas. Faneros ojo onoma. Faneros, manifestar. Y onoma, nombre. Ahora, no quiero hacerlo tan técnico ni tan intelectual, sino voy a explicarlo de la siguiente manera. Jesús revela el nombre de Dios. ¿Y qué es revelar? Revelar es manifestar. Manifestar es revelar. Y revelar es quitar el velo para revelar un misterio. Y como todos me están viendo en la camarita, lo que es un misterio es algo que está oculto. No me ven. No me ven. Pero lo que hace Cristo es ir quitando el velo. Y lo quita completamente. Y eso es manifestar. Quitar el velo. Lo que antes estaba oculto, hoy es manifestado. Lo que antes era una sombra, hoy por medio de Cristo es una realidad. Y eso es lo que hace Cristo a sus discípulos y es la obra de Cristo. Manifestar, revelar el nombre del Padre. Jesús revela al Padre. Esa es la obra principal del ministerio terrenal de Jesús. ¿Y cómo parte Juan 1.18? Juan 1.18 dice, nadie ha visto a Dios, pero el único Dios o el único Hijo que es Dios, que está íntimamente ligado al Padre, cara a cara con el Padre, Él ha revelado a Dios, Él ha revelado al Padre. Y en ese sentido Jesús ha manifestado el nombre del Padre a los hombres que del mundo el Padre le había dado a Cristo. Y tenga siempre presente en mente lo que Jesús le dice a sus discípulos. He revelado, he manifestado tu nombre. Esto es de gran importancia, porque usted puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué Jesús no lo expresa esto de otra forma? Podría haber dicho, bueno, te he manifestado. O podría haber dicho, le he manifestado ciertas verdades acerca de ti. Pero ¿por qué lo expresa en términos de manifestar el nombre de Dios? Y la respuesta es que es esa la forma en que la Biblia acostumbraba a expresar la enseñanza particular acerca del nombre de Dios, como su revelación. Ahora, ¿qué significa en términos bíblicos revelar o manifestar el nombre? La Escritura consideran que el nombre siempre representa la naturaleza. Y eso vaya anotándolo. ¿Qué es el nombre? Es la representación de la naturaleza de una persona. El nombre significa la totalidad de una persona y sus atributos. Representa lo que una persona verdaderamente es. Entonces, el nombre es lo que verdaderamente revela a una persona y connota todo lo que la persona es esencialmente. Por lo tanto, el nombre tiene que ver con sus atributos, su autoridad, su naturaleza, su ser.
Y para poderlo explicar, le daré un ejemplo cotidiano. Nosotros comúnmente escuchamos o decimos que hay una familia o hay una persona que tiene o es de un buen nombre. ¿Y qué queremos decir con eso? Con esto estamos diciendo que se trata de una familia o una persona que es respetable. Con esto representamos las virtudes y cualidades de una familia y persona. En el mismo sentido se está ocupando aquí el término nombre. Nombre, por tanto, revela a Dios, da a conocer la realidad intrínseca del ser y la naturaleza de Dios. El nombre equivale, por tanto, a decir quién es Él, su santidad, su justicia, su amor, sus atributos en generales. Y específicamente en esta oración se ven esos tres grandes atributos cuando usted empieza a estudiarlo. Padre Santo, Padre Justo, y termina esta oración hablando del amor del Padre. Y permítame recordarle algunas de las otras formas en que se utiliza esta palabra en las Escrituras. Y vamos, por ejemplo, a recordar ese encuentro que tuvo Jacob con un ángel en Génesis capítulo 32. Era una noche trascendental para Jacob. Sabía Jacob que el día siguiente se iba a encontrar con su hermano Esaú, y él se preguntaba qué iba a pasar. Era el momento más importante o más crítico para la vida de Jacob. Y tras enviar sus primeros bienes, tras enviar sus posiciones, tras enviar a su hijo y a sus hijos, a su esposa, Jacob se quedó solo. Y luego de que él queda solo, fue entonces cuando apareció un hombre y comenzó a luchar con él. Y Jacob comprendió que ese encuentro no era para nada normal, sino que era un encuentro divino, era un encuentro sobrenatural, de modo que él comprendió que estaba luchando con un hombre que sobrepasaba su entendimiento. Y entonces a Jacob, se le ocurre preguntarle una sola cosa a este hombre. ¿Sabe lo que le preguntó Jacob? Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Porque con eso Jacob sabía que si sabía el nombre, lo podía poseer, iba a tener su identidad. Si el hombre le decía el nombre, Jacob iba a saber todo lo que él quería. Más adelante, Salomón en uno de sus proverbios, en Proverbios 18:10, él dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En este mundo, con sus problemas, con sus dificultades, con sus dilemas, la palabra de Dios nos dice que hay un solo lugar seguro. Y dice que este lugar seguro es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es como una torre fuerte. Y cuando soy atacado, cuando soy asediado, yo puedo correr a esa torre fuerte y puedo rodearme, abrazar el nombre de Jehová. Lo que significa que todo lo que Dios es realmente y todo lo que representa su nombre es una fortaleza para mi vida. Y nuevamente lo vemos de manera aún más concreta cuando Dios se le aparece a Moisés. Y Dios le da un cometido y le da, junto con una misión, le da una promesa. Y en Éxodo capítulo 6, verso 3, dice la palabra de Dios que Dios estaba hablando con Moisés y le dice específicamente lo siguiente. Y aparecí a Abraham, y aparecí a Isaac, y aparecí a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¡Wow! Es como si Dios hubiera venido a Moisés y le hubiera dicho, voy a empezar algo nuevo contigo, voy a iniciar una nueva
etapa, voy a iniciar algo nuevo, va a haber un vuelco en la historia de mi pueblo y a partir de este momento voy a dar una gran confianza y esa confianza está en revelar mi nombre. Te voy a dar un nuevo nombre que no le había dado a Abraham, a Isaac ni a Jacob, pero ahora te lo doy a ti, Moisés. Y tú debes estar consciente de que yo estoy revelando este nombre. Y Dios le dio el nombre de Jehová a Moisés porque Jehová los iba a salvar de la esclavitud de Egipto. Y luego Dios los salvó. Pasaron por el Mar Rojo, pero fueron al desierto. Y allí en el desierto, en el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y no sé si recuerdan que yo conté en la predicación anterior que a nosotros cuando éramos pequeños nos hacían memorizar los 10 mandamientos una y otra vez. Y lo repetíamos hasta que lo aprendimos de memoria. Y allí en Éxodo capítulo 20 encontramos lo que Dios le habló al pueblo. Y no sé si recuerdan cómo parte diciendo el versículo 2, cuando Dios dice, lo primero que hace es revelar su nombre. Y Dios le dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud. Y luego de decirle eso, de recordarle eso, de dónde lo sacó, le da la ley. Le da la ley, es decir, revela su identidad, le da la ley de vida, le da el carácter de Dios. Estos son mis mandamientos. Lo que la ley dice expresa lo que yo soy. Y en la predicación anterior recitamos el primer mandamiento, que hablaba en contra de la idolatría, que nuestro Dios es un Dios celoso. Pero ahora no sé si se recuerdan del tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento está en el versículo 7. Y repitámoslo, si se acuerdan. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esto? En palabras coloquiales, esto significa que con Dios no se juega. Y eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Ellos tentaron a Dios, ellos cuestionaron a Dios, le faltaron el respeto a Dios, le faltaron la reverencia a Dios. Por eso Moisés no solamente se le reveló el nombre de Dios, sino también a él y al pueblo se le advirtió de no tomar el nombre de Dios como algo vano, como algo terrenal. No sé si están viendo la importancia del nombre de Dios. Pasados unos años, está el salmista David y declara de lo más profundo de su alma un salmo maravilloso que escribe, es el Salmo 103. Y el salmista David, desde lo más profundo de su corazón, él declara y dice, bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de todos, de ninguno de sus beneficios. Y luego describe quién es Jehová. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Todo lo que decía David, lo decía porque él había colocado sus ojos en el nombre del Señor. ¿Ven la importancia y la centralidad de colocar nuestros ojos en el nombre de Dios? Y juntamente con esto, ¿ven la centralidad que tiene el nombre de Dios en las Escrituras? Cuando nuestro Señor se dirige aquí al Padre, dice, he manifestado tu nombre. Lo que viene a decir en efectos prácticos es lo siguiente. Él está diciendo, me enviaste al mundo a manifestar tu nombre, a declarar tu nombre, y yo lo he hecho. Él
ha hecho lo que fue profetizado en el Salmo 22:2, como leíamos en el devocional. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y Él es nuestro hermano mayor. Y en medio de la congregación te alabaré. Ahora, coloque mucha atención. Cristo mora en la iglesia. Y lo que hacemos en medio de la iglesia es anunciar el nombre del Padre. Es anunciar el nombre de Dios. Es anunciar sus virtudes, sus características, sus perfecciones, sus atributos. Todo el culto de oración, todos los cultos de reunión, todas las reuniones en donde el pueblo se reúne, es exclusivamente para glorificar el nombre de Dios, exaltar sus atributos, sus perfecciones, y porque Él es Dios y digno de ser alabado. Ahora bien, quisiera plantear esto de una manera muy práctica. Me pregunto si usted ha llegado a comprender que la mayor necesidad de cualquier persona de este mundo es conocer el nombre de Dios. Porque cuando conocemos su nombre, conocemos realmente a Dios mismo. Y cuando conocemos a Dios mismo, llegamos a tener un conocimiento íntimo en comunión con Él. El problema de todos nosotros, en última instancia, es nuestra ignorancia acerca de Dios. Hablamos de Dios, decimos que oramos con Dios, pero la pregunta trascendental que la Biblia plantea desde Génesis hasta Apocalipsis es esta: ¿conoces a Dios? ¿Dios ha revelado su nombre a tu vida? ¿Le conoces en el sentido de que su nombre es una torre fuerte para ti? Independientemente de todo lo que te suceda en este mundo, tú has comprendido que si tú corres a esa torre fuerte, tú estarás a salvo. ¿Estás consciente que por medio de su nombre Él perdona tus iniquidades? ¿Has meditado que por medio de su nombre Él sana tus dolencias? ¿Que por medio de su nombre Él te rescata de la oscuridad? ¿Que por medio de su nombre Él sacia de bien tu boca? ¿Que por medio de su nombre Él hace justicia para ti y por ti? ¿Es el nombre de Jehová para ti un escudo, una protección? ¿Es el nombre de Jehová un refugio? Cuando todo lo demás es inútil, cuando el mundo en su sabiduría y su ciencia y su conocimiento no pueden hacer nada por ti, ¿es el nombre de Jehová un refugio, escudo? ¿Ves las cosas de otra forma porque el nombre del Señor está ahí? Porque en su nombre allí hay torre fuerte, hay guarida. ¿Es su nombre para ti un lugar tranquilo, un lugar sereno, un lugar lleno de paz, un lugar lleno de felicidad? ¿Te protege en todo momento el nombre del Señor? Debería hacerlo. Debería hacerlo. Porque todo aquel que conoce el nombre de Dios está teniendo comunión íntima con Dios y ha experimentado la vida eterna. Y antes de que el Hijo de Dios se encarnara y viniera a este mundo, Dios ya había manifestado a los hijos de Israel su nombre. Y si ya están tomando nota, quiero que coloquen mucha atención y que vayan anotando a lo siguiente que voy a decir. Quiero que en este tiempo también recordemos los nombres que Dios ha revelado de sí mismo. En la Biblia encontramos más de 300 nombres acerca de Dios, pero hoy solamente recordaremos algunos. Y el primer nombre que quiero que recordemos es el nombre que se le revela primero a los patriarcas. ¿Usted sabe cuál es el primer nombre que se revela a los patriarcas? En hebreo es El, o Elohim, o El Shaddai, o El Elión. ¿Qué significa todo esto? Es lo siguiente. El primer nombre con el cual se revela es el fuerte y el todopoderoso. Escriba, el fuerte y el todopoderoso. Esto es lo primero que debes saber de Dios. Debemos comprender su fuerza, debemos comprender su poder,
que no hay nada imposible para Dios, que su poder es ilimitado, que Él es el creador, que es el autor de todo, que Él es el autor de eterna salvación, que Él sustenta todo con la palabra de su poder y que sin Él nada puede existir, ni proseguir, ni seguir avanzando. El primer nombre de Dios es un nombre de fuerza, es un nombre de poder absoluto y de omnipotencia, el Todopoderoso. Este es el nombre que más se lee y que se lee en el libro de Job específicamente. Cuando usted lee el libro de Job, leerá este nombre, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Job está planteado en el contexto de la era patriarcal, uno de los primeros libros que se escribe en la Biblia. El segundo nombre que debemos prestar mucha atención es el nombre que Dios revela a Moisés. ¿Y este nombre cuál es? Jehová. Cuando Dios prometió la liberación a Moisés, le dijo que le daría su nombre especial, es decir, Jehová. Esto es el que existe y que se sustenta a sí mismo, el que es, el que está en tiempo presente. Como muy bien dice Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y Moisés le dijo a Dios, si me preguntan en qué nombre vengo, y Dios le respondió, yo soy el que soy. Es un nombre que por un lado nos dice que Dios existe por sí mismo desde la eternidad hasta la eternidad, y Él se sustenta a sí mismo. Y que por el otro lado, Él se revela a sí mismo. Por lo tanto, Él se da a conocer. Por un lado, es un nombre que indica que Dios existe por sí mismo, y por otro lado, es un nombre que se revela a sí mismo. Si Dios no se revelara, amados hermanos, no sabríamos absolutamente nada de Él, ni siquiera podríamos adorarle. Porque ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Pero gloria a Dios, porque es en este nombre que Dios nos dice que Él desea revelarse a sí mismo a nosotros. Y no solamente eso, sino también es que a través de este nombre Dios le da promesas a su pueblo. Es por medio de este nombre que Dios salva a su pueblo, Dios rescata a su pueblo y Dios redime a su pueblo de la esclavitud de Egipto, donde eran esclavos el pueblo de Israel. Por lo tanto, este nombre siempre representa a Dios en su relación con el hombre en términos de redención. Ahora hay algo mucho más glorioso. Dios se condescendió en fragmentar este nombre, por así decirlo, y a añadirles adjetivos a este nombre, adjetivos cualificativos. Dios se revela a nosotros a través del nombre de Jehová, pero Dios coloca adjetivos a este nombre. Y Él va diciendo cosas acerca de sí mismo a lo largo de la historia de la redención a través de este nombre. Y Dios vaya abriendo nuestro entendimiento a medida que vayamos recordando estos nombres en el Antiguo Testamento. El primer nombre que quiero recordar es el nombre que vemos cuando Dios llama a Abraham y le da algo específico que él tiene que hacer. Le dice que vaya a un monte y que allí en ese monte tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de matar a su hijo, Dios lo detuvo súbitamente y le dijo, detente porque ya tengo una ofrenda. Y Abraham halló un carnero entre los arbustos. Y allí el Señor había provisto la ofrenda de modo de que Dios se revela a Abraham con un nombre. Y ese nombre es Jehová Jireh. Jehová proveerá. Hermano, cuando estés en la presencia de Dios, no importa cuáles sean tus necesidades, recuérdate a ti mismo que estás frente a Jehová Jireh, el Dios que provee de todas nuestras necesidades y el Dios que proveyó una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano del producto del pecado, el hecho de que Cristo es nuestra ofrenda y Él tomó nuestra
lugar allí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando recuerdes que Jehová es Jehová Jireh, recuérdate de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Él proveyó para nuestra salvación. Y luego hay otro nombre que se da en un momento en donde se había desatado una epidemia. Y entre los hijos de Israel, mientras ellos sufrían el oprobio de ir caminando en el desierto, camino a Canaán, ocurre una de las epidemias, no pandemias, porque ahí estaba localizado. Y la situación, la verdad, era irremediable. No existía vacunas como hoy en este tiempo, pero ellos tenían a un Dios que es más poderoso que la ciencia. Y sabe que ahí Dios se revela. Y Dios dice que Él los curaría y los curó de una forma milagrosa. Y les dio un nombre a su pueblo acerca de sí mismo. ¿Y sabe cuál es ese nombre? Jehová, tu sanador. Él es nuestro sanador. Él tiene la facultad de sanarnos si es su voluntad. Y muy bien lo entendió el apóstol Pablo. ¿Sabe? Él tenía un aguijón en la carne y le pidió a Dios que se lo quitara. Pero no le fue quitado porque esa era la voluntad de Dios. Que él estuviera sostenido por la gracia de Dios. Dios puede curar. Y en última instancia es claro que Él cura todas las enfermedades. Y puesto que una de nuestros grandes problemas y que una de las grandes enfermedades del ser humano es la siguiente, el pecado, Él nos da una respuesta para eso. Y hay una promesa de redención final que contiene el germen otra promesa, que nuestro Señor Jesucristo tomará nuestros cuerpos mortales y los cambiará. Filipenses 3:21 dice, Él transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Aleluya. Y se acaba el problema del pecado, nuestra mayor enfermedad. Luego en Éxodo capítulo 17, verso 15, Dios revela otro nombre, Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro guardián, nuestra fortaleza. Él es el que se reveló a los hijos de Dios, los hijos de Israel, por medio de una victoria que no se obtuvo por las fuerzas de Israel, ni por las hazañas militares que tenía este pueblo, sino porque Dios los capacitó para alcanzar la victoria. Hermanos, tú y yo tenemos dos grandes enemigos que enfrentamos en este mundo, el pecado y la tentación. Satanás, la carne y el mundo nos envían constantes dardos. Pero gloria a Dios y gracias a Él nosotros conocemos a alguien cuyo nombre es Jehová Nisi, que nos ayuda, que nos capacita para vencer la tentación y el pecado, porque Él es nuestro escudo. Y ahora note otro nombre, Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Y este es el nombre que Dios le dio a Gedeón. Y Gedeón estaba descontento. Gedeón estaba temeroso. Pero allí, en esa actitud, Dios va a Gedeón y le dice, yo soy Jehová Shalom. Yo soy tu paz, en Jueces capítulo 6, en verso 24. Hermano, hermana, no importa qué clase de dificultades tú puedas estar teniendo o en qué situación tú te encuentres o lo dolido que tú estés o si estás angustiado por algo o si no entiendes lo que está sucediendo. La palabra de Dios dice, acude a Él porque Él es tu paz y Él te ha prometido dar paz porque Él es nuestra paz. Ahora, recordemos las palabras halladas en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová Ro. Y debido a esto, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes confesar con tu boca que Jehová es tu pastor? ¿Conoces a Dios de esa forma?
Ha revelado Dios a ti de esa forma en el sentido en que Él es tu pastor y que nada te faltará porque Jehová es tu pastor. Y finalmente en Jeremías 23:6, Dios se revela a Jeremías como Jehová Sidkenu. El Señor es nuestra justicia. ¿Estás pasando por un momento de injusticia en tu vida? Gloria a Dios, porque hoy tú puedes acercarte a Dios como el Jehová Sidkenu. Él es nuestra justicia. Y en Ezequiel 48:35, a Ezequiel se le revela otro nombre, Jehová Chama. El Señor está ahí. El Señor siempre está presente. En medio de todo lo que tú estés viviendo, en medio de la tormenta que estés viviendo, Jehová es Chama. Jehová está ahí. Él es el Dios a quien adoramos. Él es el Dios a quien alabamos. Él es el eterno, el absoluto, el que coexiste por sí mismo, el que tiene vida en sí mismo y que sin embargo se digna a revelarse al ser humano. Dios ocupó sus nombres para revelarse al ser humano en el Antiguo Testamento y por medio de sus nombres nosotros podíamos saber y ellos sabían que Jehová iba a proveer, que Jehová iba a curar, que Jehová iba a guiar, que Jehová iba a capacitar para vencer, que Jehová estaba por encima de todo y que gracias a ese nombre jamás ellos iban a estar abandonados ni desamparados porque Él estaba con ellos. Sin embargo, amada iglesia, esa fue la antigua dispensación. Y en la antigua dispensación y producto del pecado, ellos tenían un conocimiento parcial de Dios. Y cuando el hombre seguía sin entendimiento, dice el escritor de Hebreos, y vaya Hebreos, y dice el escritor de Hebreos en esta carta gloriosa, una carta cristocéntrica, y en el capítulo 1 leemos, cuando todo parecía que se había acabado, Dios muestra no el plan B, sino el plan eterno, el plan A, el verdadero plan. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sentencias, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por medio de alguien. Y ese alguien es el Hijo de Dios. Y ese Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y ese Hijo es la imagen misma de la sustancia divina. Y este es un verdadero resumen del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Él es la buena noticia. Y Él ha hablado. Él no se ha quedado en silencio. Él ha hablado. Dios habla. Él toma la iniciativa en el acto de salvar. Y Él es el que procede de Dios mismo. Por lo tanto, lo que hizo el Hijo fue darnos acceso al conocimiento de Dios. Él vino a hacer la exégesis, la explicación del Padre, la exégesis de Dios. Él vino a, en palabras más, lo que hemos estado viendo, a revelarnos, a manifestar a Dios. Lo que antes era oculto por medio del Hijo, se quita el velo y hoy nosotros podemos conocer a Dios. Y ese es el fin último de nuestra salvación, conocer a Dios y glorificar a Dios.
En el Antiguo Testamento, Dios hizo el esfuerzo de manifestarse según su nombre, el nombre que luego Él dividió y añadió adjetivos. Y a fin de eso, ¿con el fin de qué? De revelar su naturaleza al pueblo para que el pueblo pudiera conocerle. Pero debido al pecado, debido a la incapacidad del ser humano, no bastó con la revelación de los nombres a través del Antiguo Testamento. Lo asombroso es que en el Nuevo Testamento, el misterio oculto, en el Nuevo Pacto, el misterio que estaba oculto desde los siglos fue revelado. Cristo se manifiesta a los hombres y es Cristo quien manifiesta al Padre. Ahora, ¿cómo Cristo manifiesta y revela al Padre? Y la respuesta está en estos dos versículos los tres versículos que acabamos de leer. Cristo revela el nombre del Padre y Cristo revela las palabras del Padre. Pero podemos hacernos una contrapregunta. ¿Cómo manifiesta Jesús el nombre? De una forma superior, como fue revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos una revelación verdadera, pero parcial. Verdadera, pero fragmentada. Y ahora en Cristo ha llegado toda la plenitud y la gloria de Dios. Dios coloca su nombre en el Hijo. Y Dios mismo fue hecho carne en el Hijo de Dios. Tal como razona el escritor de Hebreos en los versículos que acabamos de leer. Cristo es la manifestación de Dios. Cristo es la revelación máxima de Dios. Y la primera respuesta de nuestro Señor es que debido a que Él es el Hijo de Dios, ha manifestado el nombre de Dios de una forma que nadie más podía haberlo hecho jamás. Debido a su identidad como Hijo que habitaba en el seno intratrinitario con el Padre, Él revela a Dios de una forma que nadie más podía revelarnos. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio del Hijo. Y si usted no conoce al Hijo, no puede conocer a Dios. No podemos llamarnos cristianos a menos que conozcamos quién es Jesús. Y según la revelación bíblica, Él es el Hijo de Dios. Es la plena manifestación definitiva del nombre de Dios. Y debido a que Él es el Hijo de Dios, es el resplandor de su naturaleza y de su gloria. Como muy bien dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, que habita eternamente, se ha dado a conocer en nuestra temporalidad por medio de la persona del Hijo. Y Jesucristo fue quien dijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, quien observa al Hijo ve al Padre, porque el Hijo es como el Padre. Y debido a que el Hijo participa de la misma naturaleza del Padre, Él revela de una forma única al Padre. Por lo tanto, Jesús, el Hijo del Padre, revela de una manera incomparable, única, suprema y máxima a Dios. Todo aquel que se dice cristiano debe saber que Él es el Hijo unigénito de Dios. Debe creer en el milagro de la encarnación. Debe creer en su vida divina y humana y debe creer en la cruz de Cristo y su resurrección. Todo aquel que se dice cristiano sabe que Jesús no era meramente un hombre normal, común y corriente. Él no era meramente un rabí, no era meramente un maestro. Él es Dios venido en carne, como Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Logo toma forma humana. Y sin ese conocimiento, no podemos tener un conocimiento de Dios el Padre y no hay salvación para nuestras vidas. Si no conocemos a Jesús, no conocemos a Dios. Y no hay salvación para nuestras vidas. ¿Y de qué sirve ganar todos los tesoros de este mundo y perder nuestra alma? Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué hace Jesús en el mundo? ¿Cuál fue el propósito y la finalidad de todo lo que Cristo hizo y lo que estoy diciendo? Y solamente en la palabra de Dios encontramos la respuesta. Y Dios dice que Él
entregó a su Hijo, a nosotros, por amor. Por amor. Él nos eligió en amor. Y en primera de Juan 4:10, la palabra de Dios dice, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Nuevo Testamento está lleno de esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo manifiesta el amor de Dios de tal manera que es un amor, podemos ver en Cristo el amor perfecto del Padre. Cuando Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió de la gloria del cielo a este mundo de pecado, a este mundo de oprobio, a este mundo rebelde, a este mundo indigno, donde habita el ser humano. Y Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque amó al mundo de tal manera que ha dado a su propio Hijo a fin de que le conozcamos a Él. Él lo hizo todo y Él desea en lo más profundo de su corazón que tú le conozcas, que tú interactúes, que tú tengas comunión con Él. Jesús manifestó en el nombre de Dios con su propia vida, con su carácter, con su comportamiento. Cuando veas a Jesús de Nazaret caminando por Galilea, por Jerusalén, cuando leas los 4 evangelios, ten en mente que estás viendo la manifestación del carácter personal de Dios caminando. Observa su santidad, una santidad intachable, probado y tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Observa que Cristo guardó su corazón, guardó su vida para Dios en santidad. Y observa también en Cristo su aborrecimiento del pecado y especialmente de la hipocresía. Nuestro Dios es un Dios santo. Lee las palabras que dirigió específicamente a los fariseos y a los escribas. Observa la ira santa y la indignación que inunda su corazón cuando ve que estos fariseos se aprovechaban del pueblo y los llama hipócritas. Lee los ayes que pronunció contra ellos, que quedan documentados en Mateo capítulo 23. Eso no es más que una manifestación del rechazo absoluto de Dios ante el pecado y la maldad. Nuestro Dios es un Dios santo, pero al mismo tiempo es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene paciencia y que tiene bondad en su corazón. Incluso se le llamó el amigo de los publicanos y los pecadores. Y aquí se manifiesta nuevamente a Dios tal cual Él es. Con su carácter y con su vida, Jesús revela constantemente esta gran verdad acerca de Dios. Por un lado, la forma en que aborrece el pecado, y por otro lado, un corazón lleno de compasión hacia el pecador. Nuestro Señor no solamente revela a su Padre entonces con su vida, su comportamiento, su carácter, sino también a través de su enseñanza y sus obras. Lee los evangelios y ve su enseñanza explícita con respecto a Dios el Padre, su carácter y su naturaleza manifestada en las enseñanzas. Y luego hace lo mismo por medio de sus obras, de sus milagros. Cada milagro que Jesús llevó a cabo fue una manifestación y una demostración del poder de Dios. Las multitudes apuntaban a Jesús y le decían, nunca había visto tal cosa. Otros le decían, este es el dedo de Dios. Y ciertamente Jesús lo era, puesto que las obras manifestaban el nombre de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, dice Juan 14:10, Él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y luego en ese mismo capítulo, versículo 14, Él dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en el mismo capítulo Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por último,
En el capítulo 6, verso 27, se indica a Jesús y se le dice, a este señaló Dios el Padre. Dios lo ungió, Dios lo apartó. Los discípulos entendieron esto, guardaron las palabras de Jesús. Y pocos minutos después, Pedro le decía a Jesús que nunca lo iba a abandonar, porque tenía la certeza de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él era el ungido, Él era el señalado, Él era el apartado. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer e hizo no era más que llevar a cabo un ministerio que el Padre le había dado desde la eternidad. ¡Qué amor debe tener el Padre para encomendar al Hijo este maravilloso cometido, esta maravillosa misión! El Hijo no hace nada por sí mismo. Fue Dios el Padre quien lo determinó todo. Fue entregado al Hijo para que el Hijo llevara a cabo esta acción de redención. Y la cima más alta de la revelación consiste en la comprensión de que todo se debe a lo que Dios es y a lo que Dios es y lo que Dios hace. Y es ahora, recién ahora, en donde entendemos qué es el nombre de Dios. Los términos del Antiguo Testamento quedan súbitamente esclarecidos. Lo que era una sombra queda ahora hecho una realidad. El Dios que es nuestro pastor, el Dios que es nuestra justicia, el Dios que es poderoso, el Dios que es nuestro estandarte, el Dios que es nuestra paz, el Dios que es nuestra sanidad. Lo vemos todo en una sola persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos todos esos atributos, todos esos nombres en una persona. Todas las características del Dios del Antiguo Testamento lo vemos en la inefable persona de Cristo Jesús, glorioso Redentor. Y al observar a Jesús, vemos delante de nuestros ojos a Dios. Y conocemos a Dios como nuestro Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos conceda en su infinita iluminación por medio del Espíritu Santo que podamos meditar de tal forma estas cosas que hemos aprendido hoy, a fin de que cada uno de nosotros pueda declarar desde su alma, con honradez y con sinceridad: yo conozco a Dios, al único Dios verdadero. El Dios de mis padres es mi Dios. Y le he llegado a conocer única y solamente a través de Jesucristo, a quien el Padre envió en rescate de mi vida. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú tenías para hoy, para el día de hoy. Muchas gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a tu pueblo. Muchas gracias, Señor, porque has revelado el nombre tuyo, sí, Señor, a esta congregación. Muchas gracias por poder comprender estos misterios, Señor, que tú has revelado a nosotros pequeños, a nosotros deseosos de tu palabra. Padre Santo, sigue, Señor, revelándote, sigue quitando velos, Señor. No podríamos conocerte, Padre Santo, si no fuera por el Hijo, por tu Hijo, Señor, por el Hijo amado, el amado de las naciones, y abrazamos esta verdad para que por medio de tu Hijo podamos conocer tu nombre y todo lo que tú eres, Señor, y deseamos de ti, deseamos tu presencia, tu persona, tus obras, Señor, en medio de nosotros, porque muchas veces colocamos nuestra mirada en nuestros problemas, colocamos nuestras miradas en nuestras circunstancias, y eso se transforma en un problema para nosotros. Pero Padre Santo, gracias porque nos has enseñado que el punto principal y el primer punto del Evangelio es colocar nuestra mirada en ti. En ti, el Dios santo, el Dios justo, el Dios misericordioso y el Dios lleno de amor. Muchas gracias porque has tenido misericordia de nosotros y has manifestado tu nombre a nosotros, tu pueblo, los llamados, los escogidos, y hemos guardado tu palabra. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, este tiempo
Amén y amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Álvaro por la exhortación de esta palabra y pueda el Señor ayudarnos a poder conocer a Dios, ¿ya? Conocer a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, que ha sido revelado, como decía nuestro hermano Álvaro, a cada uno de nosotros por su palabra. Y si no lo hemos conocido todavía, busquémoslo a través de su palabra. Aquí está. El Señor está presente aquí. Como decíamos del libro de Génesis al Apocalipsis, está la revelación del nombre de nuestro Dios. Así como estos hombres que conocieron a Dios, siendo palpándolo o viéndolos, o bien Dios manifestándose a través de la palabra y pudieron conocer a este Dios verdadero, así también nosotros, mis hermanos, tenemos su palabra, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, tenemos al Espíritu Santo que nos revela cada día la palabra para nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude, iglesia, y maravilloso mensaje, maravillosa palabra. Ahora solamente nos resta a nosotros colocarla por obra y poder cada día buscar más al Señor, cada día poder más consagrarnos al Señor, cada día poder nosotros, mis hermanos, estar con una fe verdadera ante nuestro Dios. Y como también se tocaba, no usar el nombre de Dios en vano. ¿Sabe que a mí lo que me pasa cuando hablan, dicen, el de arriba? Yo encuentro mi forma, esa palabra, el de arriba, la encuentro tan despectiva, tan arrogante de la persona que habla, y a la vez en un desconocimiento total. Yo la puedo aceptar de un incrédulo, pero muchas veces he escuchado personas, no de la congregación, gracias a Dios, pero sí personas que comparto a través del trabajo y siendo cristianos y hablan así. El Señor tenga misericordia. Muchas veces nosotros igual faltamos al Señor. Muchas veces nosotros igual usamos palabras que no debemos usarnos refiriéndonos a nuestro Dios. Él es el